En la historia oficial del cristianismo, el relato parece claro. Jesús muere, resucita, permanece 40 días con sus discípulos y asciende al cielo. Un final ordenado, casi cerrado. Pero hay un detalle que genera una duda constante. Esos 40 días apenas ocupan unas pocas líneas en los textos principales. Un periodo tan importante, contado con tan poco detalle. Ahí surge la pregunta clave. ¿Qué ocurrió en ese silencio? Algunas tradiciones antiguas, especialmente preservadas en Etiopía, ofrecen otra perspectiva. En lugar de un canon reducido, conservan una colección más amplia de textos, 81 libros frente a los 66 del cristianismo protestante moderno, incluyendo escritos que no aparecen en la versión occidental. Esto no prueba que una versión sea correcta y otra incorrecta, pero sí revela algo importante. El cristianismo primitivo no fue completamente uniforme. Existen múltiples tradiciones que evolucionaron de forma distinta según regiones, historia y decisiones institucionales. Durante los siglos IV y posteriores, el Imperio Romano impulsó la estandarización de los textos cristianos. Ese proceso ayudó a unificar la doctrina, pero también implicó selección. Algunos escritos fueron incluidos y otros quedaron fuera. Etiopía siguió un camino diferente. Al estar menos influenciada por esos procesos centralizados, conservó manuscritos que en otros lugares se perdieron o no se incorporaron al canon oficial. Entre esos textos aparecen obras como el libro de Enoc o el libro de los Jubileos, que amplían relatos conocidos y en algunos casos atribuyen enseñanzas a periodos poco documentados, como los 40 días posteriores a la resurrección. El punto central no es decidir qué versión es verdad, sino entender algo más profundo. La historia del cristianismo no se transmitió como una sola línea continua, sino como múltiples versiones paralelas. Y cuando existen versiones distintas del mismo origen, la pregunta inevitable no es solo qué se conservó, sino qué se perdió en el proceso de selección. Y lo que se dice en estos textos etíopes sobre ese periodo no solo es diferente, es completamente otra forma de entenderlo. Antes de entrar en esas enseñanzas, hay un patrón clave que no se puede ignorar. No todas las tradiciones antiguas fueron tratadas igual, y algunas desapariciones no fueron casuales, sino parte de procesos lentos y estructurales. El punto de ruptura aparece justo después de la resurrección. Mientras los evangelios canónicos resumen esos 40 días en pocas escenas, otras tradiciones, especialmente preservadas en Etiopía, los describen como una etapa de instrucción mucho más profunda, centrada en enseñanzas continuas más que en apariciones breves. En textos como el llamado Libro del Pacto, se atribuyen advertencias sobre un futuro donde el mensaje original se diluye. Religiones más grandes pero más vacías, palabras repetidas sin significado y una transformación interna silenciosa más que eventos externos espectaculares. Esto abre una tensión central. Algunos textos enfatizan experiencia interior y transformación personal, mientras que los sistemas religiosos más estructurados requieren normas claras, autoridad central y coherencia doctrinal. Esa diferencia pudo influir en qué escritos se integraron y cuáles quedaron fuera durante los procesos de estandarización del Imperio Romano. En cambio, la tradición etíope conservó esos materiales dentro de un sistema más amplio, sin pasar por el mismo filtro de reducción, lo que generó una versión del cristianismo con más diversidad textual y más interpretaciones coexistiendo. Esa diversidad también incluye textos apocalípticos como el Apocalipsis de Pedro, donde las acciones humanas se vinculan directamente con consecuencias morales específicas. Con el tiempo, en Occidente estos textos fueron considerados demasiado intensos o difíciles de encajar en doctrinas posteriores, y fueron excluidos gradualmente del canon principal. El resultado es una diferencia estructural. Una tradición más reducida produce un relato más lineal. Una más amplia conserva tensiones, contradicciones y múltiples capas de interpretación. Y eso lleva a una conclusión incómoda. No solo cambia lo que se cuenta, sino cómo se construyó la versión que terminó siendo considerada oficial. Porque lo que estos textos sugieren sobre la naturaleza de la realidad va más allá de la historia, y entra en terreno filosófico profundo. Continuamos. En el punto más profundo de estos textos, el relato deja de hablar únicamente de historia y empieza a hablar de percepción, porque algunas tradiciones preservadas en Etiopía no se limitan a describir lo que Jesús habría enseñado después de la resurrección, sino que reinterpretan el propósito mismo de esas enseñanzas. Y aquí aparece una idea que cambia completamente el tono del conjunto. No se trata solo de advertencias sobre religión o moral, se trata de la naturaleza de la realidad. En ciertos pasajes atribuidos a tradiciones etíopes más antiguas, el énfasis se desplaza hacia una visión donde el mundo material no es presentado como la totalidad de lo real, sino como una capa intermedia de experiencia. No necesariamente falsa en sentido literal, pero tampoco completamente definitiva. Una especie de entorno donde lo visible no agota lo verdadero. Este tipo de lenguaje se aproxima a corrientes tempranas del pensamiento cristiano más místico,
donde la experiencia interior tiene más peso que la estructura externa, y en ese marco, la figura de Jesús no se limita a enseñar normas o advertencias, se convierte en un punto de activación de conciencia. Algunas interpretaciones dentro de esta tradición describen la idea de un despertar, no como un evento emocional, sino como un cambio de percepción sobre lo que es real y lo que no lo es. Pero es importante ser preciso aquí. Estos conceptos no forman un bloque único ni homogéneo. Están dispersos en distintos textos, interpretaciones y tradiciones posteriores, muchas de ellas difíciles de fechar con exactitud. Lo que sí existe es un patrón, un énfasis recurrente en la transformación interna como eje central del mensaje, no la obediencia como fin último, sino la comprensión. Desde el punto de vista histórico, este tipo de ideas no era exclusivo de una sola región. En los primeros siglos del cristianismo, coexistían múltiples interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús, su mensaje y el significado de sus enseñanzas. Con el tiempo, algunas de estas interpretaciones se consolidaron dentro de estructuras doctrinales oficiales. Otras quedaron fuera del canon principal, no necesariamente porque fueran consideradas ilegítimas de forma absoluta, sino porque no encajaban de manera estable en un sistema que buscaba uniformidad. Y aquí aparece un punto clave. La formación del canon no fue solo un acto de exclusión, fue también un proceso de simplificación. Reducir diversidad textual a un conjunto manejable de enseñanzas compartidas, pero en ese proceso, ciertas complejidades quedaron fuera del marco principal. La tradición etíope, al haber seguido una trayectoria histórica diferente, conservó parte de esa diversidad textual sin someterla al mismo grado de reducción. Eso explica por qué su canon incluye textos que en otras tradiciones fueron marginalizados o reinterpretados, entre ellos escritos que exploran temas como la relación entre el mundo visible y el invisible, la condición humana, y la idea de una verdad que no depende exclusivamente de estructuras externas. Ahora bien, es importante no confundir esto con una narrativa unificada. No existe una sola teoría etíope sobre estos temas. Lo que existe es un conjunto de textos preservados que reflejan capas distintas de pensamiento temprano, algunas más simbólicas, otras más narrativas, otras más teológicas. Y esa diversidad es precisamente lo que los hace difíciles de encajar en una sola interpretación moderna. Pero hay otro elemento que añade tensión a todo esto, porque si el mensaje se centra en la transformación interna, entonces el papel de las instituciones cambia inevitablemente. No desaparecen, pero su función deja de ser central en la experiencia espiritual directa. Esto no es una afirmación de valor, es una observación estructural. Y a lo largo de la historia, cualquier sistema que desplaza el foco hacia lo individual tiende a generar tensiones con estructuras centralizadas de interpretación. Esto ayuda a entender por qué, en el proceso de formación del canon occidental, ciertos textos fueron incluidos mientras otros quedaron fuera, no como un acto único de decisión, sino como un proceso gradual de consolidación doctrinal. Mientras tanto, en Etiopía, la preservación siguió una lógica distinta, continuidad textual más que reducción sistemática, y eso produjo un archivo MASE, amplio pero también más complejo de interpretar. Ahora bien, hacia el final de estas tradiciones, aparece una idea que sintetiza muchas de estas tensiones, la noción de que el mensaje no se limita a una institución, ni a un lugar específico, ni siquiera a un momento histórico cerrado, sino que opera como algo que se manifiesta de manera recurrente en distintos contextos, a través de la experiencia humana, no como una estructura fija, sino como una dinámica interpretativa. Pero aquí es donde el relato alcanza su punto más delicado, porque si estas tradiciones realmente conservan ecos de enseñanzas tempranas sobre ese periodo posterior a la resurrección, entonces la historia del cristianismo primitivo no es una línea única, es una red de trayectorias paralelas, algunas convergentes, otras divergentes, y muchas de ellas incompletas en los registros que hoy conocemos. Esto no resuelve el debate, lo complica, porque ahora no solo hablamos de qué textos fueron incluidos o excluidos, sino de cómo diferentes comunidades entendieron, transmitieron y preservaron fragmentos de una misma tradición en direcciones distintas. Y eso abre una última pregunta, quizá la más importante de todas. Cuando miramos estas diferencias hoy, ¿estamos viendo errores del pasado o simplemente las múltiples formas en que una misma historia puede sobrevivir al tiempo? Y la respuesta no está cerrada, porque lo que estas tradiciones dejan claro es algo más profundo. La historia no siempre desaparece, a veces se fragmenta, y en esos fragmentos, lo que se pierde en una tradición puede sobrevivir en otra, pero entonces queda una última inquietud abierta. Si esas enseñanzas realmente circularon en paralelo durante siglos, ¿cuánto de lo que creemos definitivo es en realidad solo la versión más consolidada y no la única posible? La respuesta no está en un texto aislado, está en la tensión entre todos ellos, y esa tensión sigue sin resolverse. La última capa de esta historia
no está en los textos que se conservan, sino en la pregunta que todos ellos dejan abierta, porque cuando se observa el conjunto completo de tradiciones etíopes, textos apocalípticos, escritos canónicos y fragmentos excluidos, no aparece una única línea narrativa coherente. Aparece algo más complejo, una constelación de versiones que intentan describir un mismo origen desde perspectivas distintas. Y en ese punto, el debate deja de ser únicamente teológico o histórico. Se convierte en un problema de transmisión. ¿Qué se preserva? ¿Qué se interpreta? ¿Qué se descarta? ¿Y quién toma esas decisiones? En los primeros siglos del cristianismo, la diversidad de textos no era una excepción, era la norma. Distintas comunidades utilizaban distintos evangelios, cartas y relatos para estructurar su comprensión de Jesús y su mensaje. Algunas tradiciones eran más narrativas, otras más simbólicas, otras más místicas. Con el tiempo, ese ecosistema textual comenzó a comprimirse, no por una sola decisión central, sino por una serie de procesos acumulativos, concilios, debates doctrinales, consolidación de autoridad eclesiástica y la necesidad de establecer un marco común dentro de un imperio en expansión. El resultado fue un canon más reducido, pero también más estable en términos de enseñanza. Mientras tanto, otras regiones cristianas siguieron trayectorias distintas. Etiopía es uno de los casos más significativos, no porque sea ajeno al cristianismo primitivo, sino porque conservó una línea de transmisión menos afectada por la estandarización romana posterior. Eso no la convierte en una versión alternativa moderna, sino en un archivo histórico que refleja una etapa diferente de ese proceso de consolidación. Y dentro de ese archivo coexisten textos con enfoques muy distintos: legales, narrativos, apocalípticos y místicos. Algunos enfatizan la conducta, otros la visión del mundo, otros la relación directa entre el individuo y lo sagrado. Pero lo que une a todos no es una doctrina única, sino la preservación de múltiples formas de expresar una misma tradición. Y esto es clave para entender el verdadero núcleo del debate. No se trata simplemente de qué textos son correctos o incorrectos, sino de cómo se construye la memoria religiosa a lo largo del tiempo. Porque toda tradición que se transmite durante siglos atraviesa inevitablemente procesos de selección, interpretación y adaptación. Y esos procesos no siempre eliminan información de forma consciente o abrupta. A veces la transforman, a veces la reinterpretan, a veces la integran en nuevas estructuras que cambian su significado original. En ese contexto, los textos etíopes funcionan como una ventana a una forma de cristianismo menos uniformizada, donde la diversidad textual no fue completamente reducida por procesos de estandarización externa. Pero incluso allí, no existe una sola lectura. Existen múltiples niveles de interpretación coexistiendo dentro del mismo corpus. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda pero importante. La idea de una única versión completa del cristianismo primitivo es, históricamente, difícil de sostener. Lo que sí podemos identificar es un proceso de convergencia hacia una versión dominante, mientras otras tradiciones se mantuvieron en paralelo o quedaron fuera del marco principal. Ahora bien, esto no implica automáticamente que lo excluido sea más auténtico o más cercano a un origen puro. Implica algo más matizado, que el pasado religioso no es un bloque uniforme, sino un campo de versiones en competencia, adaptación y supervivencia. Y en ese campo, algunas tradiciones se volvieron centrales y otras periféricas. La pregunta que surge entonces no es solo histórica, es interpretativa. Cuando hoy leemos estos textos antiguos, no estamos simplemente accediendo a lo que se dijo, estamos accediendo a lo que sobrevivió en diferentes líneas de transmisión cultural. Y esa diferencia cambia todo, porque lo que llega hasta nosotros no es el origen intacto, es el resultado de siglos de selección, traducción y preservación desigual. Al final, lo más importante que dejan estos textos no es una respuesta definitiva sobre lo que Jesús dijo o no dijo después de la resurrección. Es una advertencia metodológica sobre cómo entendemos cualquier tradición antigua, que la ausencia de un texto no siempre significa ausencia de una idea, y que la presencia de un canon no siempre significa exclusión total de otras versiones. Lo que vemos hoy es un sistema histórico que redujo complejidad para crear coherencia, pero esa coherencia no elimina la existencia de alternativas históricas, solo las reubica fuera del centro. Y ahí es donde esta historia realmente termina, o mejor dicho, se abre, porque lo que estos textos revelan no es una versión definitiva del pasado, sino la existencia de múltiples pasados posibles dentro de una misma tradición. Y cuando una historia tiene más de una línea de transmisión, la pregunta ya no es cuál es la correcta, sino cuánto hemos perdido al asumir que solo debía existir una. Esa tensión no se resuelve en un documento, se mantiene abierta, y quizá esa sea la parte más incómoda de todas.